Por San Juan 11, 38 al 46. Vamos a ubicarnos ahí en nuestras Biblias, no importa la versión que usted haya traído, la nueva versión, la de las Américas, la Reina Valera. Vamos a estar concentrados hoy, mis hermanos, como les decía, es el último servicio, la última predicación de este año. Entonces, por favor, fijemos nuestra mente, no pensemos en las cosas exteriores, no pensemos en el sueño, no pensemos en la comida, no pensemos en el almuerzo, el desayuno, todo eso dejémoslo allá. Estemos aquí. San Juan 11, 38 al 46, y los pongo en contexto. ¿Qué sucedió aquí? Como ustedes bien saben, San Juan 11 nos narra la historia de Lázaro. Lázaro, un gran amado de Cristo. Las hermanas le mandan una razón al Señor Jesucristo diciendo de que Lázaro habría muerto o estaba enfermo. El Señor da una espera, ¿no? Se supone que fuera de una vez corriendo a sanarlo o a resucitarlo, pero el Señor espera, hace una espera. Y en esta espera pasan alrededor de 4 días. Muchas veces queremos que el Señor actúe de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a como nosotros querramos, pero Él sabe cuándo debe actuar. Y sabe que todo es para la gloria de Dios. Y nosotros deberíamos saberlo, de que todo es para la gloria de Dios, aún en la muerte, en la salvación, todo es para la gloria de Dios. En el pecado, mis hermanos, en el pecado, aún todo, en estas cosas, Dios las convierte para bien a sus elegidos, y esto es para su gloria. Entonces, en los que se salvan como en los que se pierden, el nombre de Dios será glorificado. Y Él lo dice, esta muerte va a ser para gloria del Padre, va a ser para la gloria de Dios, y efectivamente la muerte de Lázaro así lo sería. Él va, sale Marta, después María, a decirle que por qué no había venido antes, y le dice esta última le dice a María que si no había entendido de que el Señor es soberano y de que Él puede hacer muchas cosas. Entonces, en este capítulo 11, como les decía, ese es el milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro. En esta categoría Jesús hizo 3 milagros de este tipo, ¿verdad? Donde hacía volver a la vida a alguien que ya había muerto. Por ejemplo, recordemos el caso de la viuda de Naín, ¿no? En San Lucas 7, 14 al 15, lo voy a leer para ustedes. Dice que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, es decir, se puso en pie y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Otro de los milagros que nos dice la Escritura, o de la que nos habla la Escritura, está en Lucas 8, 54 al 55, que es la hija de Jairo. Dice la Escritura, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y el tercer tipo de este tipo de milagros es el de Lázaro. Todos tenían una particularidad, ¿verdad? Todos tenían un tipo, pero todos eran del mismo o de la misma categoría. Entonces, este tercero del cual estamos hablando hoy, la muerte de Lázaro, en donde el Señor se conmueve, en donde el Señor se entristece. Este tercero, el cual quiero que consideremos hoy desde el punto de vista del poder de Jesús. El poder de Jesús. ¿Qué ha sido el poder de Jesús en sus vidas? Porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos Él es el poder que radica en nosotros. ¿Qué hay de ese poder? ¿Ese poder nos ayuda en las cosas cotidianas de nuestra vida o no? El poder de Jesús, porque el Señor es poderoso, y a veces minimizamos el poder de Jesús, porque a veces lo minimizamos a un plano terrenal. Es decir, que el Señor solo
nos ayuda o puede hacer las cosas como, por ejemplo, sanar una enfermedad, ayudarnos en una mala situación, y no va más allá, o en sanidades o en milagros, y no le damos más trascendencia, es decir, no le damos la importancia que se merece en nuestras vidas, el poder de Jesús, el poder de su palabra, el poder de su Espíritu Santo, obrando todos los días en nuestras vidas. Como les decía, no es solo un espectáculo, como muchos lo han querido mostrar, un espectáculo de sanidades y de milagros, como hoy en día lo vemos, y donde se da más importancia a la señal que a lo señalado. No solo eso, mis hermanos. Es un poder eterno, el cual va más allá de lo que el hombre puede percibir, porque nuestro ojo terrenal solo nos deja ver una parte, nos deja ver esas añadiduras. Entonces, ese poder eterno, el cual va más allá, apunta a una realidad mucho más trascendental, más importante, y eso es lo que dejamos pasar, lo importante. Ocupamos más nuestro tiempo en lo que no importa, en las añadiduras, pero lo que realmente importa, a eso no le damos el valor que se merece. Si yo les digo a ustedes que se va a compartir el evangelio, que vamos a traer a una persona o a alguien que predique el evangelio aquí, cierto día, a cierta hora, puede que la iglesia ni se llene. Pero si yo digo que hoy están dando regalos a los niños a la misma hora que se produce ese evento aquí, ¿dónde creen ustedes que iría más la gente? Y no importa lo lejos que sea, no importa si toca caminar, si toca hacer fila para que nos den un regalo, no importa, allá estaremos. Así llueve, truene o relampaguee, allí estaremos. Pero si decimos que vamos a compartir el evangelio, que si vamos a hacer una campaña meramente evangelística acá, llegamos tarde, o si llueve de pronto, uy, no es que está lloviendo, uy, no es que no tengo, es que vivo muy lejos. Entonces, ¿a dónde están nuestros valores? ¿Dónde está la trascendencia o la importancia o el valor que le damos a Cristo? Le damos más valor a las añadiduras, le damos más valor a lo efímero, le damos más valor a lo que se acaba, le damos más valor a lo que se corroe, le damos más valor a lo corruptible que a lo incorruptible, que es la palabra de Dios, que nunca pasará y que nunca acabará. Lo primero que debemos tener en la mente y analizar es que el mismo poder que surgió efecto en la resurrección de Lázaro o en la resurrección de Cristo está en nosotros. ¿Y eso qué pasa o qué es lo que sucede conmigo? Que me hace apto para toda buena obra y nos asegura, porque el Espíritu Santo son las arras, es decir, la cuota inicial de lo que sucederá luego, nos asegura que seremos resucitados en un día postrero, es decir, en algo que vendrá después. Esto es lo que debemos pensar, porque muchas veces nuestros pensamientos están perdidos en otras cosas. Estamos pensando en cosas distintas a la palabra. ¿Y por qué pensamos en cosas distintas a la palabra? Porque no está la palabra. Y otro pensamiento ocupará ese lugar. Vamos a Romanos 8:11, por favor. Romanos 8:11. Y por favor, el anciano Leví se puede poner de pie y lo puede leer. Gracias. Romanos 8:11. Dice así la palabra de Dios en esta presente. Lo que vive según la naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios. ¿Este es Romanos 8:11? Romanos 8:11. Sí, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó
que vive en nosotros. Gracias. Que vive en nosotros. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en vosotros, es decir, habita en ustedes, vive en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, Padre, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí se dan cuenta la naturaleza de lo que es el poder de Dios? ¿Sí se dan cuenta lo importante que son estas verdades? El Espíritu que resucitó a Cristo también nos resucitará a nosotros. ¿Pensamos en esto? Pensamos en la resurrección y no solo, y que es algo que el poder de Dios va más allá de pedirle que le dé una casa o de que le dé un trabajo o de que lo sane o de que es mucho más. Claro, dentro de la gracia que nos da el Señor, dentro de esa gracia terrenal, nos da muchas cosas gracias a Él. Pero a veces le damos más importancia a estas cosas terrenales que a las cosas celestiales. Y ahí está el problema. Y en él mismo actuó ese poder, el poder de Dios. Entonces, ahí también radica, o Él tiene el poder de realizar cualquier obra en la que Él sea glorificado. Tiene el poder de dar vida a algo que está sin vida. Mire lo que dice San Juan 10:18, por favor. Vamos a San Juan 10:18. Porque no solo en Él fue manifestado ese poder, de Él viene, de Él procede ese poder. San Juan 10:18, vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tiene el poder para dar vida. Él tiene el poder para poner su vida por los demás. Y Él es el único que tiene ese poder de dar vida a los muertos. Él es el dueño de la creación. Nosotros, como decía el anciano Pablo acerca de San Juan 1:1, cuando dice que Él es la vida y en Él estaba la vida. Él es el único dueño de la vida. Nadie puede quitar una vida porque se estaría poniendo en el lugar de Dios. Y ustedes conocen, es muy claro y es muy sencillo y no necesita explicación el mandamiento, dice no matarás, porque Él es dueño de la vida. Y si yo me pongo de juez a decir quién va a vivir o quién no va a vivir, pues estoy yendo en contra de la palabra del Señor. Él es el único que tiene poder para tomar o quitar una vida. Solo Él, nadie más. Yo no me puedo poner en el lugar de Dios. Y claro, aquí está hablando de la resurrección, ¿verdad? Entonces, San Juan 11:38 y 39, por favor, síganme ahí. San Juan 11:38 y 39 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, porque ya en una anterior vez se había conmovido, estaba triste, vino al sepulcro. Y ya anteriormente en San Juan 11:35 nos hablaba de que Jesús lloró a causa de su conmoción, a causa de su tristeza, viéndonos o mostrándonos su humanidad, de que Él era una persona que tenía sentimientos, que tiene sentimientos, y que esto le dolió profundamente. Eso es una empatía muy grande. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, es decir, donde estaba el cuerpo ya sin vida de Lázaro. Dice que era una cueva. Ustedes recuerden que allí en ese tiempo ponían a los muertos dentro de cuevas. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y
quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de 4 días. Es decir, hace 4 días había muerto. ¿Ustedes se imaginan el aroma? Claro, ellos tenían unos procesos, pero no eran los procesos que hoy en día, porque hoy en día les inyectan formol, bueno, les hacen un proceso distinto, pero la costumbre de ellos era una costumbre distinta. Y esa piedra la ponían para que de pronto las fieras no fueran a destruir o a comerse en el cuerpo, eran piedras pesadas. Esta historia bíblica nos recuerda la humanidad de Cristo, como les decía, pero también su poder y su gloria, razón por la cual vemos nuestra fragilidad humana en donde somos como recipientes de barro. Frágiles, somos frágiles, podemos morir en cualquier momento. Pero dentro de nosotros radica el poder del Dios magnánimo, poderoso, incontenible. Pero por su misericordia tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros. En esta humanidad vemos a un Jesús conmovido por un dolor de un ser amado que había muerto. Este es un Jesús compasivo, que se compadece de nuestras penas, de nuestros dolores, aún de nuestro pecado. Y más aún, las conoce y sabe cuáles son nuestras tendencias, sabe cuál es la forma de pensar del ser humano, sabe qué es lo que le gusta al ser humano, sabe qué es lo que odia al ser humano. Recuerden allá en Génesis, en el capítulo 9 más o menos, donde dice que el continuo pensar de la humanidad siempre era maldad, maldad, maldad. Antes de que viniera el diluvio, ¿verdad? Él ya nos conoce y sabe cuál es nuestra tendencia, es decir, a qué es lo que el ser humano tiende a hacer o pensar. Vamos por favor a Mateo 9:36. Mateo 9:36. Ahí antecito el Evangelio de Mateo. Mateo 9:36, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban paradas como ovejas que no tienen pastor. Vio esas multitudes de personas y sintió compasión por ellas. Mire cómo él siente compasión por el pecador. Claro, pero es necesario que haya un arrepentimiento, ¿no? No es que el Señor sienta compasión, ay, pobrecito, sí, siga pecando, sigas. No, tiene que haber un arrepentimiento. Sentir compasión es sentir lo que esa persona siente y sentir esa tristeza y sentir esa misericordia por esa persona, por ese momento tan duro que está sucediendo. Entonces el Señor siente compasión y siente compasión por esa persona que se arrepiente y la recibe en sus brazos. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, sentir compasión por aquellas personas y por el mundo que está sin Dios. Tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas, estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, el Señor se compadece de nosotros, como les decía, nuestras penas, dolores, pecado, todo lo conoce. Vamos a Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15. Ahora, viéndolo desde el punto de Cristo como gran y sumo sacerdote, viendo su humanidad, viendo que Él estuvo aquí en carne y hueso y sintió todo lo que nosotros sentimos. Pero ahora mírenlo desde el punto de vista del gran sumo sacerdote, Hebreos 4:15. Ténganlo ahí, yo lo voy a leer para ustedes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe, Él conoce cuáles son nuestras debilidades. Él sabe cuáles son. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él tiene las tentaciones que ustedes y yo tenemos, porque Él estuvo acá.
Él vino acá y Él sabe qué es lo que el ser humano padece. Él sabe qué es lo que el ser humano necesita. Y si Él sabe qué es lo que necesita, Él sabe cuáles son las cosas que debe darnos a nosotros. Porque nosotros a veces creemos que sabemos qué es lo que necesitamos. Y con base en esas supuestas necesidades que nosotros tenemos, hacemos nuestras oraciones. Y gracias a Dios, como dice Romanos 8, que el Espíritu Santo gime por nosotros, intercede por nosotros, transforma nuestras oraciones, porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Él se compadece de nosotros, se compadece del pecador. Pero claro, tengo que arrepentirme, tiene que haber un arrepentimiento en mí. Entonces, mire, observemos esa expresión, ¿verdad? Observemos en la expresión de Marta. Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Ella le dice, en otras versiones dice, ella objetó. Es decir, no porque ya está. En su humanidad nosotros muchas veces pensamos así, ¿verdad? Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Ya huele muy mal, ya está en estado de descomposición. La desesperanza, el desaliento, hace que muchas veces nuestro camino de fe decaiga. A veces esa desesperanza y ese desaliento nos invade, pero el Espíritu Santo siempre nos alienta. ¿Y cómo nos alienta? Por medio de la palabra. No podemos dejarnos ganar por un pensamiento, por lo que yo creo. No, yo tengo que compararlo con lo que Cristo cree, es decir, ¿cómo debo actuar ante tal situación? Tengo que remitirme a la palabra. Por eso les hablo de que siempre la palabra tiene que estar en nuestra mente, porque si tenemos la mente de Cristo, ante cualquier situación, ante cualquier peligro, ante cualquier pecado, voy a saber cómo actuar. No cómo pienso yo, sino cómo piensa Cristo. ¿Qué debo hacer ante esta situación? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dice la palabra? Pero si no sabemos o no acudimos, porque no nos la sabemos todas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a la palabra. O acudir a un hermano que usted sepa que sabe de palabra. Y entonces por eso a veces la desesperanza y el desaliento nos invade a nosotros, porque estamos pensando en otras cosas, estamos entretenidos en otras cosas. Aquí, en esta ocasión, ella le dice, Señor, ya, no lo hagas. Es decir, ella todavía está pensando en su humanidad. Ella dice, no, ya está perdido, ya no hay nada que hacer. No lo hagas, Señor. Como poniéndole trabas al Señor. No, obviamente nosotros no podemos ponerle trabas al Señor. El Señor actúa. Yo no puedo detener la mano de Dios. Jamás puedo detener a Dios. Entonces, esa desesperanza y ese desaliento se ve reflejado o se ve en sentido figurado en lo que Marta objeta, en lo que Marta dice. Y a veces en nuestra vida es lo mismo. O a veces queremos que el Señor haga algo y si no lo hace, nos desesperanzamos, nos desalentamos. Porque ella lo que quería era que viniera antes para que lo sanara, por eso lo mandó buscar y como no vino, no, ya no. No, es que no es como usted piensa que van a suceder las cosas, es como el Señor piensa. Usted tiene un resultado, pero el 99% de las veces no es o no resulta como usted piensa. No, el Señor utilizará, si usted es un creyente, utilizará aún su pecado para darle el mejor resultado para usted y para la gloria de Dios, por supuesto. No es como usted quiera, pero no nos dejemos desalentar y que no nos invada esta desesperanza y ese desaliento. Escuchemos al Señor, escuchemos su voz, ¿verdad? Entonces, pero el Espíritu Santo, gracias a Dios que nos alienta y Jesucristo nos llena de poder para seguir adelante.
Como les decía, que la desesperanza que por un momento embargó a Marta o que sintió ella, no sea una constante en nuestras vidas, porque sí, hay situaciones difíciles, las hay, y la hemos visto en este 2024, ha sido un año de muchas situaciones difíciles que a veces hacen que decaigamos. Pero gracias al Señor por su palabra, gracias porque hay esperanza para nosotros, gracias porque tenemos esa esperanza en nuestras vidas y esa esperanza no avergüenza, no es en vano. Eso que usted está siguiendo, eso para lo cual usted ha sido llamado, no es en vano, no. Y el mundo, Satanás quiere hacerle pensar a usted eso, no, pero usted ¿para qué? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué ora? ¿Para qué lee la palabra? ¿Para qué? Eso es lo que el mundo y Satanás quiere que usted, eso es lo que su corazón quiere hacerle pensar. Pero no, todo vale la pena. En Cristo todo vale la pena porque Él está en nosotros y está por nosotros. No solo nos acompaña, sino que nos representa. ¿Cómo nos representa y nos sigue representando? Por medio de la cruz nos justifica, nos reemplaza y nos sigue representando delante del Padre todos los días, porque abogado tenemos a Cristo Jesús, el mediador, el gran sumo sacerdote que sigue intercediendo por nosotros. Y el diablo nos sigue acusando, pero Él está ahí, presto para defendernos, presto para decir, ya he pagado con mi sangre preciosa por mis ovejas. Jesús mismo no quita la piedra, Él envía a quitarla, dejando claro que no habría ninguna trampa de por medio. Y teniendo muchos testigos de por medio, porque cuando la primera vez que Marta sale a su encuentro, van con ella muchos a ver qué es lo que está sucediendo, y muchos judíos. Él también estaba en una situación de peligro, tanto así que los apóstoles no querían dejarlo ir. No, pero ¿para qué vas a ir si te están buscando para matar? Te vas a meter a la boca del lobo. Y el Señor dice, no, yo voy a ir. Yo voy a ir. Él tenía una misión clara. Entonces tenía muchos testigos. Claro, muchos de ellos creerían, otros estarían allá solo por mirar, solo por morbo. Otros de verdad tendrían la verdad y así lo hacían porque de verdad estaban con la familia, era una familia importante. Entonces había muchos testigos de por medio, muchos judíos, como les decía, fueron testigos, estaban junto con las hermanas Marta y María. Todo esto para que no hubiera dudas de lo que seguiría a continuación. Así que hubieran testigos, que atestiguasen, que viesen lo que iba a suceder. Todo estaba preparado. Todo estaba preparado. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada al azar. Dios no dejó morir a Lázaro porque sí. Sería para la gloria de Dios, como ya lo dije y como lo dice la Escritura. Todo estaba preparado. Mis hermanos, todo está preparado para el día que ustedes y yo seamos resucitados. Todo estaba preparado para cuando ustedes y yo resucitamos de la muerte espiritual en la que estábamos. Si es que estamos con vida, ¿no? Si es que no somos muertos o seguimos muertos o muchos siguen muertos. Pero todo ese día en que usted abrió los ojos, el velo fue quitado, fue traído de nuevo a la vida espiritual, ese día ya estaba preparado. No fue una casualidad. No, ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y también todo está preparado para la resurrección de los muertos en el futuro, pues Jesucristo mismo tiene el poder. Tiene el poder. Él es el Cordero que inmolado fue. Entonces, como les decía, huele mal o hiede. Los judíos no tenían por costumbre embalsamar el cadáver, es decir, para que se conservara. No, ellos ¿qué hacían? Utilizaban especias aromáticas para contrarrestar simplemente el mal olor. Porque los cuerpos se descomponen y simplemente ponían especias aromáticas para que no oliera tan mal, pero el proceso de descomposición seguiría.
Y luego para esto, ¿qué hacían? Lo envolvían en varios lienzos de tela y entre cada movimiento o entre cada vuelta que le daban, le iban poniendo especias aromáticas, entre cada vuelta y entre cada pliegue. Y este envoltorio no era apretado como el de las momias egipcias que vemos, no, era suelto para que pudieran poner las especies y todas estas cosas que aromatizaban ese mal olor. Entonces, eso indica el hecho de que Lázaro pudo salir del sepulcro antes de ser desatado, es decir, pudo levantarse, porque no estaban las vendas apretadas. Entonces, vamos por favor a San Juan 11:40, que ya lo tenemos ahí, ¿no? San Juan 11:40, después de lo que dice o de lo que replica o de la objeción, ¿verdad? De Marta, que le dijo, no, ya huele mal. ¿Qué le dice el Señor? Miren, San Juan 11:40 le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Nosotros siempre somos tercos, ¿no? No, Señor, es que esto se tiene que hacer así. No, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué hace esto? ¿Pero por qué sucedió eso? ¿Pero por qué está sucediendo estas cosas? ¿Por qué está sucediendo esto tan terrible? Pero todo es para la gloria de Dios. Porque si creemos, veremos la gloria de Dios. La única forma de ir al cielo, la única forma de ser justificados y perdonados es creyendo. ¿No te dijes que si crees verás la gloria de Dios? De lo contrario, nuestros esfuerzos serán en vano, serán infructuosos, es decir, no van a llegar a ningún lado, no van a tener ningún resultado. El resultado solo es posible por la obra y el poder de Jesucristo. Solo así seremos capacitados o seremos capaces de ver la gloria de Dios. De lo contrario, no. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y en Marcos 9:23, no lo busquen, dice Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, no lo saquemos del contexto. No quiere decir, ay, si yo creo en Jesús, entonces voy a poder hacer cualquier cosa. No, no se trata de eso. Estamos hablando aquí de cosas eternas. Por eso empecé diciéndoles, nosotros ponemos nuestro ojo en las cosas terrenales, pero no en las espirituales. Todo le es posible. Entonces, el asunto no era la falta de poder de Jesús. El Señor tenía todo el poder. El Señor tenía podido ir más antes y permitir que no se enfermara. Ese no era el asunto, porque como les decía, todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Entonces, el asunto aquí no era la falta de poder de Jesús, sino la falta de fe del que pide ayuda. ¿Verdad? La falta de fe del que pide ayuda. Porque como dice el Señor, si tuviéramos la fe y la compara con el grano de mostaza, si nuestra fe fuera igual de grande a este grano de mostaza, muchas cosas sucederían. Claro, no es en sí la fe, ¿verdad? Es el sujeto que es objeto de nuestra fe, es decir, en quien creemos, en quien radica la fe. Porque, ojo, muchas veces las personas le tienen fe a cualquier cosa, porque simplemente la fe es una palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso usted lo puede aplicar a cualquier cosa. No es tanto la fe, es hacia quién va la fe, en qué creemos, hacia dónde se mueve su fe, hacia dónde va. Porque Cristo es el que salva, no la fe, es Cristo es el que salva. Entonces, es la falta de fe del que pide ayuda. La fe, o más bien la fe en la obra redentora de Jesús es necesario para ser salvo, para ver la gloria de Dios. Muchas veces Jesús sanó personas sin que éstas creyeran en Él. Solo se acercaban a Jesús para ser sanadas de sus enfermedades físicas y luego se olvidaban del que los había sanado. Hoy en día también es así. Las personas dicen, no, pero es que yo creo en la Virgen o yo creo en el Santo porque yo le prendo las velas y me concede el milagro. ¿Y qué?
Luego el Señor no sanó a 10 leprosos y solo uno volvió. El hecho de que el Señor sane a las personas no quiere decir de que esas personas sean salvas. Y como el ser humano siempre está buscando cosas físicas, cosas pasajeras, porque vamos tras lo pasajero, pero las cosas eternas no les prestamos atención, entonces las personas dicen, pero me sanó. Esto no es fe, es simplemente una añadidura, parte de la gracia común de Dios sobre el hombre natural. Pero aquel que es llamado para creer verdaderamente, si el Señor quiere, será sanado, es decir, añadidura. Pero lo más importante, o lo que debe ser más importante, es ser salvado de las llamas del infierno, del reino de Dios. Eso es lo más importante. Hebreos 11:6 dice así: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí se refiere al Dios verdadero. La fe genuina no solo cree que existe un ser divino, no, sino que el Dios de las Escrituras es el único Dios y verdadero y real y que existe. Esa es la fe verdadera. Una persona debe creer no solo que el Dios verdadero existe, sino que también recompensará a la fe de los seres humanos con Él, con perdón y justicia, porque Él ha prometido hacer esto, dice un comentarista. Entonces, la fe de Marta, la fe nuestra. San Juan 11, 41 y 42, por favor, vamos a leerlo todos juntos. San Juan 11, 41 y 42. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Quitaron la piedra. Jesús alza la vista y dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y continúa diciendo: ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste, para que crean. Esta expresión, Padre, gracias por haberme oído, es una acción de gracias por una oración hecha anteriormente en agradecimiento. Jesús la pronuncia en forma audible para todos, para que todos escuchen. ¿Para qué? Para dar testimonio de su sometimiento al Padre, para dar testimonio de que Él era el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, que no estaba solo, que no actuaba bajo su propia cuenta, que estaba en su misión. Y también con esto nos dice que Él era la verdad y que lo que decía era verdad. Y todo esto también respaldado por lo que seguiría más adelante. Mis hermanos, Jesús es digno de nuestra confianza por lo que significa su palabra. No solo con los demás, sino con mi vida. Porque muchas veces no le damos el valor o la importancia que se merece Jesucristo a nuestras vidas o lo que significa su palabra. El testimonio visible nuestro también es testimonio visible para que otros crean. Así como el mismo Señor testificó estas verdades, dijo esta oración para testimonio de muchos, para que muchos creyeran, para que muchos vieran, para que muchos se acercaran. Nuestro testimonio también es un testimonio visible y audible para que muchos se acerquen a Dios. Pero nuestro testimonio no tiene que ser para que se alejen las personas de Dios. No. Recuerden que Él les dijo que diéramos testimonio para que muchas personas creyeran. Y en la iglesia primitiva, muchos eran incorporados simplemente por ver lo que sucedía en la iglesia.
Es muy interesante, es muy fascinante la manera en que Jesús ejerce su poder mediante dos acciones. Una, la oración, y dos, por la palabra. Recurso por el cual sufrimos de mala práctica en el pueblo cristiano, porque no somos dados ni a la oración ni a la escritura. A veces ni practicamos la lectura que dejamos para el día domingo, o no practicamos la oración que vamos a decir, o de pronto no practicamos la penitencia, o de pronto el maestro dominical no practica lo que tiene que enseñar, o pasa la semana y no oramos, no pasamos tiempos a solas con Dios. Y esta mala práctica ante el pueblo cristiano hace que nuestra fe se debilite y que demos un mal testimonio. Pero el gran ejemplo de Jesús está mostrado aquí. Él oró, y una de las constantes de la vida de Jesucristo era la oración. La oración, en el verso 41, lo dice, él oró y le dijo al Padre, gracias porque me has escuchado. Y más adelante, la palabra, el poder de la palabra, que va acompañado con el poder de la oración. En el 43 dice, y habiendo dicho esto, luego de haber orado, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O en otras versiones, Lázaro, levántate. Es bueno orar con la palabra o con la Biblia abierta, porque es más fácil orar. La palabra y la oración siempre tienen que ir juntas. Ese es el pilar fundamental de nosotros como cristianos. Porque muchas veces en las iglesias las personas viven de mal en peor, de catástrofe en catástrofe, porque no leen la palabra, porque no oran. Y se les va la vida así, y servicio tras servicio, sermón tras sermón. Se nos vive recordando esto, pero no impacta nuestras vidas. El poder de Jesús no se ve en sus vidas. Sus vidas son arrastradas por cualquier viento de doctrina. Sus vidas son arrastradas como un barco sin timonel, sin quien los guíe. El poder de la oración y de la palabra es lo que hace posible que los muertos espirituales cobren vida. Claro está, todo esto en el poder del Espíritu Santo, que da vida al muerto y pone carnes y tendones a los huesos secos. El poder de Jesús es el que llama lo que no es a ser. Crea de la nada algo para que sea y tome forma. De la nada, es el único ser en el mundo que crea algo donde no hay nada y lo llama por su nombre. La maldición del pecado solo será deshecha por el poder de Dios que se ejerce por medio de la oración y la palabra. Jesús lo hizo todo literalmente en el caso de volver a la vida a Lázaro. Literalmente lo volvió, lo llamó a la vida cuando estaba muerto, cuando no podía escuchar, cuando no podía ver, cuando no podía olfatear, cuando no podía sentir. Le dio nuevamente vida a sus sentidos. Solo Dios puede hacer algo así. Solo Cristo puede hacer algo así. Solo Cristo tiene el poder de cambiar. Solo Cristo tiene el poder de dar vida y vida en abundancia. No cualquier vida. Llamó a un hombre que ya no existía, que ya no estaba en el plano terrenal. Estaba muerto, estaba sin vida y lo llamó otra vez a existir, a ser. Pero todo esto solo por su poder, solo porque la vida yacía en Cristo mismo y yace en Cristo, porque Él es la vida y da vida. Él no solo es dador de vida, metafóricamente hablando, no, es literalmente el que da la resurrección, porque Él resucitará a los muertos.
Jesús es la primicia de la resurrección de los muertos. Lázaro volvió a morir, pero Cristo sería el primero en su género que no moriría. Él está vivo, sentado a la diestra del Padre. Él está vivo. Lázaro es una sombra de lo que será la resurrección de nuestros cuerpos físicos. Así como Lázaro en su tumba fue levantado, nosotros el día de la resurrección postrera seremos levantados en Cristo Jesús, pero solo si creemos en su poder. Es por eso que los apóstoles dijeron en Hechos 6:4, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Por eso estaban tan preocupados por ese ministerio de la oración y la palabra. Y eso es lo que está llamado a ser un pastor, a estar dedicado, a estar preocupado por la palabra y por la oración. Eso es lo fundamental. De ahí parte todo. De lo contrario, ¿en el poder de quién? Solo Dios es el que da vida. No es una acción donde el que recibe la vida debe hacer o poner de su parte. No es una sinergia. No son dos energías actuando o dos personas ayudándose mutuamente. No. Es una acción monergista. ¿Y qué es esta palabra tan rara? Es decir, que solo el poder radica en una sola persona. En la salvación, el poder solo radica en Dios. Una sola persona es el que hace la acción. Uno solo fue el que resucitó a Lázaro. ¿En qué contribuyó Lázaro a su resurrección? Si estaba muerto, si no veía, si no oía. ¿Quién hace la acción? ¿Quién llama a hacer algo que no es? Cristo, Dios. Él solo da vida, no es una acción donde el que recibe la vida debe hacer o poner de su parte. Es una acción soberana donde Dios es el que imparte la vida tal cual. Jesús llama al muerto para que tenga vida. El Señor nos ha llamado a que tengamos vida por su poder. Nos ha llamado a que tengamos vida en abundancia, una vida eterna que no tiene fin y será de más gozo en Cristo Jesús. De lo contrario, si no hay gozo en el poder de Cristo Jesús, su vida será una vida llena de amargura. Que sí, que pasamos por momentos difíciles de amargura, de zozobra, de desaliento. Sí, hay momentos así, pero esto no debe ser el común denominador de mi vida o lo que reine mi vida siempre. No. Sin embargo, es por el poder de su palabra que recibimos esta vida. No se les olvide el poder de la palabra. Y vea lo que dice Santiago 1:18. Vamos a Santiago 1:18, por favor, para que no se duerman. Ya vamos a terminar. Santiago 1:18. El poder de su palabra, por medio de su palabra, es que se da la vida. Así como él dijo, Lázaro, levántate, por el poder de la palabra, Lázaro cobró vida. De la misma manera, hoy en día se predica el evangelio para dar vida a los que están muertos espiritualmente. Para que al morir físicamente no mueran eternamente y para siempre. Santiago 1:18, leámoslo todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Yo tengo otra versión. Por su propia voluntad, es decir, por él mismo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Cristo, nos hizo nacer. ¿Mediante qué? La palabra de verdad, porque Él era la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y está en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. En Lázaro se cumple y se sigue cumpliendo hoy día y se cumplirá en la resurrección final. San Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán.
Se cumplió en Lázaro, se sigue cumpliendo hoy espiritualmente esto y se cumplirá en el postrer día en la resurrección de los muertos por el poder de aquel que es eterno. Hay un autor muy famoso por el cual yo me incliné a hacer esta predicación que se llama Solo en Cristo. Este autor se llama Sinclair Ferguson. Dice en su libro Solo en Cristo, esto lo tomé de su libro, dice: lo que entonces era verdad lo sigue siendo ahora. Razón por la cual nos unimos en oración y en la predicación. Y lo seguirá siendo hasta el final. Lo que entonces era verdad lo sigue siendo ahora y lo seguirá siendo hasta el final. Cuando por su poderosa orden Cristo levante una vez más a los muertos. Él llamó a las galaxias a existir y de igual manera da vida a los muertos. Porque en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Mis hermanos, la vida eterna es lo que perdura y la vida eterna es a lo cual nosotros fuimos llamados como cristianos en el poder de Jesús. Mis hermanos, yo les deseo un feliz año nuevo, que la pasen muy hermosamente con sus familias y que el poder de Cristo reine en sus vidas. Yo les deseo esto en el poder de la palabra de Cristo, la cual llama a lo que es, a lo que no es hacer, y capacita para hacer su voluntad. Amén. Vamos a orar.